Pero ¿qué acontece ahora? Cristo dice que él estaba triste. En el versículo 37 dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El 37 solamente dice que comenzó a entristecerse, pero no revela de dónde le salió esta tristeza. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el ministro, amigo Christopher Aquino como siempre. Y quiero compartir contigo también una enseñanza aquí muy linda, conociendo el mundo espiritual. No estoy solo, está acompañado con el profeta Venancio Amparo, que sé que va a ser de grande bendición, ya tú lo conoces en esta hora. Así que lo dejaré para que se esté presentando. Amén, amén, Christopher. Dios te bendiga de manera especial. La paz de Dios a contigo. Es una bendición, es una honra estar aquí en este segmento conociendo el mundo espiritual, para hablar del mundo espiritual desde una perspectiva bíblica y basarle un fundamento para estas personas que están sedientos de tener experiencia en el mundo espiritual. Pero para entrar en el mundo espiritual hay algunos principios y algunos fundamentos que debemos de tener para poder entrar libremente al mundo espiritual. En esta ocasión yo sé que no será la excepción, que Dios lo va a hacer con usted. Despierte su fe, despierte sus sentidos espirituales. Haga espacio para lo nuevo de Dios, porque Dios lo va a hacer. Amén. Así que no te muevas, vamos a dar un paseo por el mundo espiritual. Y como preámbulo, dejaré el ministro Venancio Amparo. Amén. En este día yo quiero hablarle de un tema muy fundamental que va a bendecir a la iglesia en sentido general. Quiero hablar de los creyentes animáticos, o mejor conocidos, creyentes almáticos, y los creyentes espirituales y los creyentes carnales. Tres tipos de creyentes dentro de la iglesia. Va a ser muy interesante esto. Del templo. Y para esto yo quiero basar este tema en un versículo bíblico de la Biblia, y es en San Mateo capítulo 26, versículo 37 en adelante. Vamos a leer el contexto desde el versículo 36. San Mateo 26, 36. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué comenzó a qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Pero en el versículo 38 revela de dónde viene su tristeza. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vamos al versículo 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias a Dios por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, que la podamos cumplir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que, para hablar de creyentes espirituales, creyentes animáticos o almáticos y creyentes carnales, tenemos que saber qué es un creyente. Un creyente significativamente es alguien que cree en algo, en alguien o en cualquier cosa. Cada hombre que está en esta tierra cree en algo. Hasta el que no cree, cree que no cree nada. Por lo tanto, todo el mundo cree. El que no cree en un palo, cree en una vaca. El que no cree en una vaca, cree en Dios. Pero el hombre tiene internamente algo que le dice que debe de creer. Por lo tanto, un creyente, cuando hablamos de un creyente, en este contexto o en este escenario, estamos hablando de alguien que creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador. Incluso el apóstol Pablo le dice al centurión, al que estaba cuidando la cárcel cuando vino el terremoto, él le dice: ¿qué puedo hacer para recibir la salvación? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Está hablando aquí de una creencia primitiva, de una creencia principal o primordial. Todo lo que tiene que ver con la salvación
comienza con la fe, porque incluso la palabra de Dios establece que es imposible agradar a Dios sin fe. Para tú agradar a Dios debe de tener fe. Incluso el hebreísta dice que el que le busque a Dios crea que le hay. También dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que tiene que ver con la salvación parte de lo que es la fe. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Incluso la palabra de Dios establece que van a ser muy beneficiados, sí, y que la persona que estamos creyendo sin ver, porque hay otros que vieron y no creyeron, wow, la persona que estamos viviendo por fe. Por eso es que la salvación de nosotros no parte desde la ley, o no incluyen a nosotros desde la ley, nos incluyen desde Abraham, donde Dios le dice: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, hablando de nosotros también como gentil, de que nosotros nos íbamos a añadir a lo que era esta salvación, o nos iban a adherir al tronco principal que viene desde Israel, porque incluso Cristo no vino como un gentil, Cristo vino como un judío para traer la salvación a los judíos. Dice: mas lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que no eran de lo suyo, eso sí le recibieron, y se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso que para partir de lo que es adquirir una salvación, debemos de creer en eso que se nos va a entregar. Porque si no creemos en lo que se nos está entregando, entonces no lo vamos a valorar. Por eso un creyente es una persona que cree. Y cuando quiero hablar de creyente desde la perspectiva eclesiástica, dentro de lo que tiene que ver el Evangelio. Sí. Lo primero que debemos de notar: un creyente animático, un creyente almático y un creyente carnal. Un creyente carnal es un creyente que vive según los deseos de la carne. Un creyente que solamente procura hacer las obras de la carne. Un creyente que, aunque cree en el Señor, se deja dominar por sus deseos. Y eso está pasando dentro de la iglesia. Yo sé, como le decía en una intervención, que un acto carnal no te hace carnal. Un acto espiritual no te hace espiritual. Por eso es que dice que debemos de vivir según el espíritu, no seguir la carne, no según la carne. Porque vivir tiene que ver con un hábitat, vivir tiene que ver con residencia. Tú resides en Villamella, tú vives en Villamella. Vivimos en República Dominicana, vivimos según República Dominicana. Por lo tanto, un creyente que vive según la carne es un creyente que insistentemente anda satisfaciendo o satisfecho según los deseos que su carne le está pidiendo. Pero para hablar de la carne tenemos que irnos al principio de donde todo fue creado. Amén. La palabra de Dios establece que cuando Dios creó lo que es el cuerpo del hombre, lo que se conoce como cuerpo, como materia, lo creó del polvo de la tierra. Y dice que Dios sopló ¿qué? Aliento de vida. De vida. El hombre, mientras solamente era materia, el hombre no tenía agilidad, no tenía movimiento. Solamente era como que si fuera un muñeco que fue creado del polvo de la tierra. Pero llega un momento cuando Dios sopla su ruá, su soplo, dice que el hombre fue ¿qué? Un alma viviente, o mejor dicho, un ser viviente. La unión del espíritu con lo que es la materia, entonces dio como resultado el alma. El alma era el móvil por donde el espíritu gobernaba el cuerpo. El alma era como el caparazón del espíritu, o mejor dicho, la habitación donde el espíritu habitó para poder gobernar al cuerpo. Pero en el momento que Adán peca, entonces ya el hombre no es guiado por su espíritu a través del alma para gobernar el cuerpo, sino que el hombre ahora comienza a vivir por su carne, se le activan los sentimientos del alma solamente y ya no vive por el espíritu. Y eso es lo que está pasando con nosotros muchas veces los creyentes, porque un creyente carnal es uno que satisface los deseos de la carne. Pero Venancio, un creyente animático o almático, ¿quién es ese? ¿Quién es? Ese es un creyente
que no vive en el espíritu es un creyente que vive por su alma. Por su alma. ¿Y cómo te puedo revelar esto? Te lo puedo revelar a través del texto que hemos leído. Cristo le dice a los discípulos, lo toma, se aparta, toma a los dos hijos de Zebedeo y toma a Pedro también. Cuando lo toma, le dice, mi alma está triste hasta la muerte. No dijo mi espíritu, dijo mi alma, porque no es lo mismo el alma que el espíritu. Salomón habla de que nosotros somos seres tricótomos, de que tenemos dentro de nosotros de manera intangible, lo intangible es lo que no se puede tocar y lo tangible es lo que tú puedes tocar. Sí. De manera intangible tenemos un espíritu y tenemos un alma por dentro, pero de manera tangible tenemos el cuerpo. Por lo tanto, estamos compuestos de alma, espíritu y carne. Espíritu, alma y carne. Por eso es que dice que debemos de guardarnos al Señor irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Servirle a Dios con las tres cosas. Pero ¿qué acontece ahora? Cristo dice que Él estaba triste. En el versículo 37 dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El 37 solamente dice que comenzó a entristecerse, pero no revela de dónde le salió esta tristeza. Pero el versículo 38, por eso hay que estudiar la palabra, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, la tristeza es algo que sale del espíritu. No, la tristeza es un sentimiento del alma. Por eso que un creyente espiritual entiende cuándo siente y cuándo ve. Cuando tú sientes, tú no sientes desde el espíritu, sientes desde el alma. Tú no estás viendo que hay personas que dicen, Christopher, yo no siento perdonarte, pero el espíritu quiere perdonar. Quiere perdonar, hay una guerra entre sí. Hay una guerra. ¿Y dónde yo puedo basar esto? Lo puedo basar y fundamentar en que Cristo está diciendo en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí revela un sentimiento. Los discípulos lo dejan ahí, dice voy a orar, vuelve, lo encuentra como durmiendo. Ok, wow, no podía haber orado conmigo aunque es una hora. De nuevo se va, vuelve y lo encuentra durmiendo. Y Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El 38 revela, el alma se entristece. Después revela, el espíritu está disponible. Pero en el mismo texto dice, la carne es débil. Lo que le está revelando ahí, que el hombre tiene una batalla. Incluso Pedro dice, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 en adelante, Pedro dice que debemos de someternos y guardar un testimonio, ser evidente y evidenciar que Cristo está en nuestra vida. Y dice que debemos de comportarnos de acuerdo a la gracia que se nos fue entregada. Y dice que hay una batalla entre el alma y el cuerpo, entre el alma y la carne. Te digo por qué. Porque la carne quiere que tú hagas lo malo. La carne quiere que tú vuelvas o ella volver de donde ella salió. Pero cuando Pedro está hablando aquí, está hablando de manera compuesta de que el espíritu quiere hacer que tú hagas lo bueno, pero la carne se está negando. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo hablaba en estos días, yo decía que lo que Cristo vino a redimir a la tierra no fue tu cuerpo, incluso tu cuerpo está esperando redención. Lo que Cristo vino a redimir fue tu alma. Porque tu alma es lo que invisiblemente le dio forma a tu cuerpo. ¿En qué sentido? Si tú te das cuenta, el alma del hombre es lo que va a sentir. El alma del hombre, si subió al cielo, o mejor dicho, para el día de la redención, esa alma va a estar guardada ahí. Pero si se fue al infierno, va a sufrir porque el alma siente. El espíritu no se pierde, porque el espíritu va a volver a Dios, que fue Dios que lo entregó. Pero el cuerpo va a volver ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. Pero el alma va a volver o va a ir al lugar de quien se dejó guiar. Si se dejó guiar del espíritu, entonces va a ir a un lugar de reserva o un lugar de descanso hasta el día de la redención. Pero si se dejó guiar del cuerpo, de la carne, va a ir ¿a dónde? A un lugar de perdición para esperar el juicio, para ir al lago de fuego.
Por lo tanto, nunca un creyente, porque esté viviendo por su alma, debe dejar guiarse por su cuerpo. ¿En qué sentido? Hay creyentes que en un momento eran muy espiritual, oraban, ayunaban, buscaban a Dios, pero comenzaron a descuidarse de eso. Ellos no se van a convertir completamente en creyentes carnales de una vez, porque en un momento ellos tuvieron un portal al mundo espiritual. ¿Tú sabes cómo el enemigo va a comenzar a trabajar? ¿Cómo? Va a comenzar a trabajar con sus sentimientos. ¿Sentimiento? Con sus sentimientos. ¿Por qué va a comenzar a trabajar con sus sentimientos? Porque lo almático o animático y lo espiritual se parecen mucho, pero no son iguales. Por eso es que incluso yo he dicho mucho esto y yo sé que cada día más uno como predicador debe ir formándose y debe ir conociendo más el mundo espiritual. Muchas veces yo he dicho, yo siento. Pero cuando Cristo le dijo a Marta, no le dijo, Marta, si tú sientes, verás la gloria de Dios. Dijo, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Le está diciendo, ver sentidos espirituales para que tú veas, tenga vista. Entonces, ¿qué acontece? Hay creyentes que solamente sienten, pero no ven, porque no están viviendo por su espíritu, están viviendo por su alma. Y cuando tú vives por tu alma, el día que tú no sientas ir a la iglesia, tú no vas a ir. El día que tú no sientas predicar, no vas a ir. El día que tú sientas que estás enfermo, no vas a seguir predicando. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar a una persona que solamente vive por el alma y no vive en el espíritu? Lo primero que tienes que identificar, ¿por quién te está dejando guiar? Porque la sinceridad es una parte importante para la restauración espiritual. Hasta que no seamos sinceros con nosotros mismos, no va a venir restauración. Hasta que no hagamos una remembranza, nos reivindiquemos de lo que es la realidad, no vamos a entender lo que estamos pasando. Entonces, hasta que no seamos sinceros y entendamos que ya no estamos siendo creyentes espirituales, sino que nos estamos volviendo en creyentes animáticos, almáticos, que estamos viviendo por nuestra alma, que si mi amigo no me ayudó en lo que yo necesitaba, ya no quiero saber de él. Eso revela un creyente espiritual, no hace eso. Eso lo hace un creyente sentimental. Y hay que saber dividir. Es muy bueno los sentimientos, pero los sentimientos te pueden apartar de tu asignación espiritual. Tú sabes que hay personas que en el momento cuando lo dejó la novia, el novio, ya no fluyen igual, porque su asignación dependía mucho de lo sentimental y de lo emocional. Por eso es que debemos de cuidar nuestra emoción, debemos de cuidar nuestros sentimientos, porque lo tenemos por dentro. Pero el enemigo puede causar mucho efecto en la vida de un creyente a través de sus sentimientos. Ok, otra pregunta más te voy a hacer. ¿Cómo tú pudiste dominar esa parte, ya que tú dominas bien hablando del alma, de la carne, ya que uno pasó por esa... Sigue pasando todavía, porque dice que la carne no se arrepiente. Dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Pero tu trayectoria como ministro te ha ayudado bastante. Y ya que Romano dice que lo que pasa en la carne es muerte, pero ocupaste el espíritu es vida y paz. ¿Cómo tú lograste mantenerte en una estabilidad en el espíritu y más en estos últimos tiempos? Mira, te voy a decir la verdad a ti. Es más difícil un creyente tratar de abandonar, de ser un creyente animático. Un creyente, porque las obras de la carne se te revelan. Sí. Pero muchas veces, como nosotros espiritualizamos las cosas que se manifiestan del alma, entonces es difícil abandonar eso. Y más cuando los sentimientos están apegados, tú sabes qué, a tus familiares. Tú sabes como yo no estoy batallando con eso todavía, porque uno vive en una batalla constante. Sí. Fue a hacerme el loco. ¿Hacerte el loco? Sí, se va a escuchar fuera de los términos que estamos usando aquí, pero Sí. me hice el loco. Wow. Mira, y Dios fue desarrollando eso en mí. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que un día yo tenía que predicar en la iglesia. Me acuerdo que mi madre se puso mala en ese momento. Sí. Se enfermó ahí mismo al instante y ella sufre de la presión y le daba depresión y todas esas cosas. Y yo me acuerdo que estaban todos los hermanos míos ahí. Ella estaba mal físicamente. Estaba muy enferma.
y me tocaba predicar en la iglesia. Yo me estoy cambiando. Cuando me estoy cambiando me preguntan mis hermanos, pero ¿cómo tú te vas, mami, estando mal ahí? Digo, no, yo me tengo que ir. Pero, a ti no te importa tu familia, a ti no te importa. Digo, no, lo que pasa es que el que yo voy a ir a predicar para allá, para la iglesia, es el que se va a quedar con ella aquí. Cuando me fui, la dejé allá ahí. Ellos me miraron raro, este muchacho, este no tiene sentimiento. Claro que tenía sentimiento, pero sometí el sentimiento que tenía. Pero prediqué, Dios hizo cosas extraordinarias. Llegué y encontré Tu mamá sana. sana. Wow. Y el ministro es muy golpeado por los sentimientos Bastante. y por las relaciones humanas que tiene. ¿En qué sentido? El enemigo sabe que si te golpea por una gente que tú no le tengas mucho sentimiento, tú no vas a hacer nada. Sí. Si te golpea por unos zapatos, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a poner otros zapatos. Claro. Digo, tengo que trabajar con el alma, con sus sentimientos para detenerlo. Entonces, en este tiempo, la iglesia, y más los ministros hoy en día, Satanás, el enemigo, está trabajando más el alma que en diferentes áreas de su vida. El alma, como se esconde los sentimientos, es muy difícil, Christopher, tú profetizar con la emoción abajo, que tú golpeado emocionalmente. Hay gente que no lo destruyó, de que el diablo, de que por otra manera, de que cayeron con una mujer, cayeron con un hombre, lo golpeó emocionalmente. Y por eso ya ellos creen que ya ellos no son nadie. Wow. Y el apóstol Pablo dice, no tengo un alto concepto de sí mismo, del que deba de tener. Entonces, cuando ya tú dejas de tener el concepto que tú debes de tener de ti, porque sentimentalmente, emocionalmente está destruido, hay gente que el enemigo le tira por sus relaciones para golpearlo emocionalmente, porque sabe que espiritualmente son terribles, son indetenibles. Dice, no puedo detener a ese hombre espiritualmente face to face. Tengo que tratar de detenerlo porque por los sentimientos. Y los sentimientos para lo profético y la asignación es algo que hay que tener un balance. Hay que saber dividir, Christopher, entre lo que es la familia. Hay que amar a su familia, hay que querer a su familia, pero nunca puede amar lo que tú amas por encima del Dios Todopoderoso. Pero hay ministros, espérate, sí, antes de pasar para allá, que no quiero verme mal en ese sentido, de que debemos hacer un balance. Cuando te hablo de que no te dejes gobernar por los sentimientos, no te estoy diciendo que no tengas sentimientos por tus familiares. Debes de tener sentimientos, porque tenemos un alma, debemos amar a las personas que están al lado de nosotros. Pero nunca ese amor puede sobreponerse por el amor que tenemos por Dios. ¿Sabe algo? Hace unos años atrás me dio un consejo. Yo estaba subiendo como predicador. Sí. Dijo él, nunca ligue tus sentimientos con el ministerio. No entendía por qué me decía eso. Y le pregunté, ¿por qué tú me dices eso? Me dice, mira, han caído muchos hombres de Dios, muchos pastores, muchos ministros, porque se dejaron llevar por los sentimientos y golpearon su ministerio. Hoy en día hay muchos ministros que no fluyen, porque se dejaron golpear tanto en una relación, en un noviazgo familiar también, sí, y entonces hizo que descuidaran un poco su ministerio. Entonces la nueva generación debe escuchar y percibir y escuchar los consejos que le dan en este tiempo. No permita que tú vivís por el alma, porque el alma vive sintiendo mucho, como tú dices. Entonces, cuando tú vives por el alma, te vuelves un esclavo de los sentimientos. Entonces, todo aquel que es esclavo de los sentimientos, por cualquier cosita, va a dejar de seguir. Algo me impactó de David, que David dijo que le daba una orden a su alma de que adorara al Creador. Bueno, quería adorar. No quería adorar. Entonces, eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nos dejamos llevar el alma por cualquier cosita y menguamos. Entonces, espiritualmente hay un descuido. Entonces, es importante uno siempre mantenerse en el espíritu, no en la carne. Por eso, si tú no oras, si no ayunas, si no haces tanta cosa en la búsqueda con Dios, va a menguar espiritualmente. Entonces, te va a inclinar más los deseos de la carne que las cosas espirituales. Tú sabes que hay mucha guerra, Venancio. No es lo mismo ser esclavo de tus sentimientos que tener sentimientos. Porque hay gente que dice por ahí, yo no tengo sentimientos, yo no tengo sentimientos. Esa gente no son espirituales. No. Porque si usted no tiene sentimiento por el hermano que está al lado, entonces usted no es un creyente espiritual. Incluso, eso se lo puedo probar bíblicamente. ¿Quién anduvo en un mayor nivel que Cristo aquí en la tierra? Nadie. Pero Cristo, cuando llegó donde la familia de Lázaro, que vio que Lázaro estaba muerto, lloró aún sabiendo que lo iba a resucitar. Pero que él estaba aquí
Él estaba revelando que él era un humano, que era 100% carne también, estaba revelando su humanidad, y Cristo era el esplendor, la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, una cosa, yo creo que debemos de cambiar el término, hermano. No decir que yo no tengo sentimientos, yo no tengo sentimientos, yo lo digo como sea, no. Diga, yo no soy esclavo de los sentimientos a la hora de profetizar y a la hora de predicar, pero sí tenemos sentimientos. Sí. Porque si tú no tienes sentimientos, entonces tú lo que eres un robot aquí en la tierra. Es saber hacer un balance, Christopher, en los sentimientos y la espiritualidad. Saber hacer un balance, nunca dejar que los sentimientos se expongan por encima de tu ser espiritual. Entonces, ¿qué acontece? Estamos hablando del ser del creyente animático. El creyente animático se parece mucho al creyente espiritual. Porque el creyente animático en un momento dice, siento de parte de Dios hacer esto, hacer aquello. Y ese sentir convertirse en una manifestación en ese momento. Pero hay otro creyente que es el creyente carnal. El creyente carnal es el creyente porque el creyente animático termina siendo un creyente carnal, porque ya se va a dejar guiar completamente de la carne. Entonces, cuando tú te conviertes en un creyente carnal, es un creyente que vive según qué, según la carne, según los deseos, y comienza a manifestarse algunas cosas que se conocen como obras de la carne, que nosotros los cristianos le hemos llamado espíritu, porque nosotros hemos espiritualizado cosas que son carnales. ¿Para qué? Para justificar nuestros pecados y no entender que hay tentaciones que vienen del mundo espiritual de Satanás, pero hay tentaciones que son producidas por nuestra propia concupiscencia, son nacidas en nuestra propia carne. Por lo tanto, un creyente carnal es un creyente que vive según los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? La envidia, tomar cosas que no te corresponden, a hablar del hermano, muchísimas cosas se manifiestan. Incluso la gente ha llamado la envidia un espíritu. La gente dice que la envidia es un espíritu. No. Eso es una obra de la carne. Y esa obra de la carne se manifiesta mucho en la iglesia. Por eso vemos gente que tiene ministerio, son creyentes, y usted ve que profetizan y cantan, pero están viviendo según la carne. Porque están envidiando el ministerio que tú tienes, están queriendo lo que tú tienes. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Espiritualizamos eso para justificar el pecado que estamos cometiendo. Pero la gente piensa que un creyente se vuelve espiritual cuando comienza a hacer cosas carnalmente buenas. Dios mío. Porque nosotros le llamamos cosa carnal solamente a lo malo. Alaba. Pero tú sabes que hay algo que trabaja la carne, y es que la carne, cuando la carne todavía, como te decía, no ha sido redimida, la carne todavía no ha sido limpiada, porque nos van a glorificar este cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Cuando seamos levantados de entre los muertos. Pero ¿qué acontece? La gente piensa que tú dejas de ser carnal cuando tú dejas de hacer cosas buenas, cosas malas en la carne, y comienzas a hacer cosas buenas en la carne. Pero la carne, de la única manera que tú te vas a liberar de la carne, o de que tú vas a ser un creyente completamente espiritual, es cuando la carne se muera. La carne no se arrepiente ni se somete, ni tampoco puede. Hubo un hombre por ahí que salió y la gente comenzó a criticarlo, a hablarlo, pero todo es como de la manera que tú lo digas. Él dijo una verdad, pero dijo una verdad no de la mejor manera. Alguien le dijo, alguien se paró y dijo, no, gracias, un milagro que yo me desperté hoy con vida. Y él se paró y dijo, no, el milagro no fuera que tú te despertaras vivo, el milagro fuera que tú te despertaras muerto. Pero no lo dijo de la mejor manera, porque tú puedes estar diciendo una verdad y la gente puede tergiversar lo que está diciendo, porque de nada no tiene los términos de cómo emplearlo y cómo transmitir lo que está hablando. Entonces, el apóstol Pablo en un momento dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Pablo, pero ¿cómo que tú estás diciendo que el morir es ganancia? Claro que sí, porque me está librando de este cuerpo de muerte, de la ley que tengo por dentro que se me revela, que a veces quiero hacer lo bueno y no puedo, porque tengo una carne que quiere hacer lo malo. Tengo una batalla entre el espíritu y la carne. Entonces, de la única manera de nosotros librarnos de esta carne es que esta carne se muera, pero no la puede matar, porque si la mata se va a contar como suicidio. Y eso no entra en el reino de los cielos.
Cuando te hablo de que se muere esta carne, te estoy hablando de que tú trates de orar, trates de ayunar, y el día que intervenga la muerte, tu espíritu esté en perfecta condición y tu alma esté conectada a tu espíritu para que tu alma no se vaya al infierno. Entonces, por lo tanto, vemos gente que el enemigo dice, bueno, él está pensando que ya él es un creyente espiritual porque él está haciendo cosas buenas. ¿Cuánta gente no anda haciendo obra buena? Muchísimo. ¿Cuánto sicario, capos, Hacen iglesia. hacen iglesia? Es una buena obra, según la carne. Tu obra no te va a salvar. Todo eso es bueno. Pero porque él hizo esa obra buena, él no es un creyente espiritual. No, sigue siendo un Y carnal. nosotros pensamos que un creyente espiritual es alguien que hace cosas buenas. Nosotros pensamos que un creyente espiritual es alguien que ya por la carne no está haciendo lo malo, sino que está haciendo lo bueno en su carne, pero como quiera, lo está haciendo en la carne. Sea bueno o sea malo, pero lo está haciendo ¿a dónde? En la carne. No es lo mismo tener un cuerpo que vivir según la carne. Dios mío. Porque necesitamos un cuerpo para tener este espíritu y esta alma aquí en la tierra. Porque necesitamos la materia. Entonces, Cristo está revelando y está diciendo, el espíritu está disponible, está dispuesto. Lo que quiere decir que el espíritu va a seguir ¿qué? Las cosas del espíritu. El espiritual busca lo espiritual, pero el carnal Búscalo, carnal. busca lo carnal. Entonces, Cristo aquí en el contexto está hablando de oración, está hablando de velar, está hablando de buscar, está hablando de vivir una vida consagrada. Sí. Le dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ay, ay, ay. Él está revelando, el espíritu siempre va a querer que tú ores. El espíritu siempre va a querer que tú ayunes. Amén. El espíritu siempre va a querer que tú busques, pero la carne va a decir que no lo haga. Cristo está revelando aquí de que hay alguien, aparte del diablo, que se está oponiendo a que él no vaya a la cruz. Porque si hay alguien que no quería que Cristo fuera a la cruz, Fue el enemigo. era el enemigo. Hay gente que dice, y el diablo se estaba gozando de que cuando Cristo... No, el enemigo no quería que Cristo vaya a la cruz, porque él sabía lo que iba a acontecer. Pero había un enemigo, o había algo que se le estaba revelando que no quería que él vaya a la cruz. Y era su alma también y su cuerpo. Dice, el cuerpo es débil, no quería, pero el alma estaba triste. El alma no quería que Cristo vaya a la cruz. No quería sufrir. No quería sufrir, porque la emoción, los sentimientos estaban siendo golpeados. Cada vez que a Cristo lo latigaban, y le decían, y tú no eres el que se llamaba el rey de los judíos, y le pusieron una corona de espinos, lo clavaron. Ahí no solamente estaba siendo golpeada su carne, ahí estaban siendo golpeados sus sentimientos y emociones. Pero que él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, la voluntad de mi alma ni la voluntad de mi carne, porque el alma y la carne se hacen alianzas, porque lo único que se puede aliar una cosa entre otras es el alma. El alma puede hacer alianza con el espíritu, también puede hacer alianza con la carne. El espíritu nunca va a hacer alianza con la carne, ni la carne nunca va a hacer alianza con el espíritu. Lo que interconecta o lo que hace conexión entre el cuerpo y el espíritu es el alma. El alma. Lo único que se puede conectar con el espíritu y se puede conectar con el cuerpo es el alma. Por lo tanto, Cristo le está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. Señor, mi cuerpo lo que quiere que yo no beba de esta copa, de este cáliz. El alma me está diciendo, no, está triste, no puede ir. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Porque los creyentes espirituales no quieren que se haga la voluntad de ellos. Los creyentes espirituales quieren que se haga la voluntad de su Padre. Wow. Por eso, un creyente espiritual es un creyente que entiende, que tiene sentimiento. Es un creyente que entiende que está en un cuerpo. Pero es un creyente que entiende que no es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y te digo, ¿dónde se queda evidenciado esto? Cuando tú ligaste tus sentimientos con alguien y Dios te dice que no.
Cuando tú confiaste en un amigo y ese amigo te falló. Me falló. Ahí se remueven los sentimientos. Ahí hay que ver si tú eres un creyente espiritual. Nunca. Un creyente, si te vas a dar cuenta que todo lo que está aconteciendo es algo que se está moviendo en el mundo espiritual y te están golpeando por lo sentimental, por tus emociones. Y una vez dice, wow, no me quieren, wow, me fallaron, wow, y ahí tú comienzas a descuidarte de tu vida espiritual y comienzas a entrar en tu vida animática, almática. Hasta que te vuelve un carnal. Hasta que te vuelva un carnal. Y cuando te vuelva un carnal, va a tratar de satisfacer los deseos de la carne. Y ya no va a vivir por el espíritu. Y el que vive según la carne va para destrucción. Pero el que vive por el espíritu va para vida eterna. Entonces, un creyente espiritual es un creyente que va a poder ver cuando el enemigo está detrás de las cosas. Pero un creyente animático, la bendición se la van a poner y si él no siente agarrarla, él no la va a tomar. Porque es un creyente almático, no siente en ese momento recibir. No quiere hacerlo. Es que no siento ayunar hoy, no siento orar. Pero el creyente no puede vivir por sentir, el creyente tiene que vivir por convicción. Un creyente que vive por sentir, un creyente que vive por lo que siente, el día que no sienta, no va a hacer lo que Dios quiere que haga. No va a cumplir con la asignación. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, antes que te formase, en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Señor, yo soy un niño, no puedo. El alma le está diciendo, tú eres un niño. Tú eres un niño. Porque el alma entra en acción en el momento que tú estás en la tierra. Pero cuando tú estabas en el mundo espiritual, tú eres un espíritu solamente. Entonces, el alma, el cuerpo le está diciendo, tú eres un niño. A Moisés, te voy a usar. No, es que no sé hablar. Eso era deficiencia de su alma. Su carne estaba diciendo, tú no puedes. Su carne lo incapacitaba porque corporalmente no tenía la agilidad o la elocuencia de poder hablar como otros hablaban. Y eso trajo que su alma le dijera, no, tú no puedes. Pero Dios le dijo que era un espíritu. Dios siendo un espíritu dijo, no, tranquilo, que a mí nadie me detiene. Dios mío. Entonces, ¿qué hizo? Le despertó lo que él tenía por dentro. Cuando Moisés mató al egipcio, lo hizo defendiendo a alguien que era su hermano carnalmente, su sentimiento. Pero también por estos sentimientos tuvo que salir corriendo. Porque él dijo, ahora me están acusando, y sentí esa acusación. Pero cuando se encontró con el cielo, se despertó el ser espiritual que él tenía por dentro. Amén, así es. Entonces, Cristo está diciendo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne Es débil. es débil. El único que pudo someter el cuerpo, el alma, estando aquí en la tierra, fue Jesús. Más nadie. Más nadie. Dice la palabra de Dios que Elías era sujeto A pasiones. a pasiones. Elías, el profeta más grande, el representante de los profetas, está haciendo descender fuego del cielo, pero de repente aparece una mujer que ni la vio, solamente le dijo una palabra, le mandó un mensajero y Elías se escondió. Le golpeó sus emociones, sus sentimientos. Pero en otro momento se le manifiesta un sentimentalismo también, creyéndose el más grande, y le dice, Señor, yo me escondí, tuve miedo porque solamente yo quedo profeta. Dijo, tengo que romperte tu arrogancia, que tú te creas que tú eres el último. Ven, úngeme. ¿Qué le dijo el ángel? Come y bebe, porque el arco, ¿qué? Camino terrestre. Pero ¿cómo el ángel le está diciendo come y bebe como que el arco camino te resta, si después Dios se lo va a llevar? Le está diciendo, Elías, todavía yo te voy a presentar a varias personitas por ahí para que tú veas que tú no eres el último profeta. Ahí se le manifestó algo de su alma. En tu alma tú crees que tú eres el más grande. Tú nunca vas a ver un creyente espiritual creyéndose que es el más grande de la iglesia. Tú nunca vas a ver un creyente espiritual creyéndose que él es el último profeta, que él es el último evangelista. Cuando tú ves que un creyente, un profeta, se crea que él es lo mejor, busca lo que no es espiritual, porque lo espiritual no hay de que el más grande. En lo espiritual entendemos que estamos en Cristo. Wow. Entonces, hasta que no entendamos eso, que cuando estamos posicionados en lugares celestiales con el Padre, está hablando de una posición espiritual. Y esa posición espiritual, ¿dónde está? Está en Cristo.
tú nunca vas a poder estar posicionado espiritualmente cuando tú no tienes una vida espiritual. Y Cristo reveló esto. Dijo, mi carne es débil, no quiere ir a la cruz. Wow. Mi alma está triste. Pero Cristo no fue a la cruz porque su alma estaba triste. Porque él fue. No, te hago una pregunta, Christopher. Escucha bien. Christopher, Cristo no fue a la cruz porque su alma estaba triste. ¿Dejó de ir a la cruz? No. Él como quiera fue a la cruz, aún sabiendo que su alma estaba triste. Él como quiera fue a la cruz, aunque él sabía que su carne era débil. ¿Por qué? Porque su espíritu entendía que de la única manera de él poder libertar al hombre y traer redención a la tierra era que guiándose por el espíritu. Porque cuando él se le entregó esa asignación, no se le entregó en el alma ni se le entregó en la carne, se le entregó en el espíritu. Porque cuando Isaías está viendo a Dios sentado en su trono, que dijo, ¿quién irá y morirá por ello? Dice que no se encontró uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer el Padre? El Padre, que es completamente espíritu, sacó de su esencia, lo puso en la tierra. Por lo tanto, la asignación no se le entregó a tu cuerpo. La asignación no se te entregó acondicionada a tu alma. La asignación se te entregó en el espíritu. Por eso que los dones que tenemos son dones espirituales, no dones carnales, ni dones animáticos, ni almáticos. Debemos tratar de ser creyentes espirituales, pero de la única manera que vamos a ser creyentes espirituales es abandonando los deseos de la carne, ayunando y orando y dejando de vivir por sentir y vivir por vivencia, por principio, por convicción y por ver. En el espíritu no se siente, en el espíritu se ve. Los creyentes animáticos sienten a Dios y el día que no lo sienten se van de la iglesia. Los creyentes animáticos sienten la gloria y el día que no la sienten nadie alaba. Pero los creyentes que son espirituales, aunque no sientan como Moisés duró varios días en el monte y no sintió a Dios por ningún lado, pero se quedó, porque el creyente espiritual no depende de sentir, depende de la voz que le habló. Y esa voz, aunque tú no la veas, aunque tú no la sientas, en un momento tú entiendes que quien te prometió y quien habló de ti, Él lo va a cumplir, porque Dios nunca comienza en algo sin primero terminarlo. El creyente espiritual no ve los principios, ve los finales. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. El creyente animático te ve como un enemigo, sus sentimientos lo golpean. El creyente carnal te ve como un contrincante, pero el creyente espiritual te ve como un espíritu que está cumpliendo una asignación aquí en la tierra. No seamos creyentes animáticos ni creyentes carnales, sino que vamos a tratar de ser creyentes espirituales. Vamos a pecar mientras estemos aquí, pero entienda que un error no identifica lo que tú eres, sino lo que tú eres va a identificar que te levantes de ese error. Somos creyentes espirituales teniendo experiencias humanas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Wow, tremendo, tremendo lo que el ministro Venancio Amparo ha soltado hoy. Videos como este que la sociedad y el mundo entero debe escuchar. Así, para que sea un creyente espiritual, quiero que agarre esos requisitos, esos puntos que Venancio tocó, para que cuando venga la carne a atacarte, venga el alma con los sentimientos, pueda dominar el alma y los sentimientos y te mantenga firme, como Cristo también dijo, que sea la voluntad de Dios, no la de Él. Espero que compartas este video y pon debajo en los comentarios la palabra que más te impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Venancio Amparo. Hasta la próxima.